Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ay. Bueno, continuando entonces, no nos quedamos ayer. Estábamos viendo la historia clínica. Estábamos hablando del examen físico. Habíamos terminado con el examen físico general. Nos toca ver el sistema, pero el examen físico regional o por aparatos y sistemas. Ya vamos a ir viendo de cada uno lo más importante. Ya, por ejemplo, el sistema muscular, lo que tenemos que evaluar es lo que es la fuerza del músculo. ¿Ya? Vamos a ver las características del músculo y para eso primero hay que seguir las reglas que hemos hablado, ¿no? Inspección, entonces vamos a inspeccionar los músculos que queremos evaluar para ver si no tienen alguna malformación, alteración o algún signo que nos indique que puede haber daño del músculo. Por ejemplo, hay lo que se conoce con el nombre del signo del hacha, que ocurre cuando hay desgarre muscular. A ver. Vamos a ver si le pido ahorita uno. Acá hay. Acá, por ejemplo. A ver. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos un signo del hacha. En este caso, en el tendón, pero podemos verlo más arriba, más abajo, ya cuando vemos que hay este hundimiento. Por ejemplo, el tendón de Aquiles debería pasar así, ¿ya? Hacia lo que es esta parte. Entonces vemos ese hundimiento. Lo mismo puede pasar sobre el bíceps, en el brazo, sobre el cuádriceps. Eso es el signo del hacha. Eso significa que hay un desgarro, está roto, en otras palabras, el músculo o el tendón en esa zona. Ya, bien. Entonces, eso sería a la inspección. A la palpación, vamos a palpar la masa muscular. Y al palpar la masa muscular, vamos a tratar de determinar lo siguiente. Uno, presencias de dolores, ¿no? Si hay dolor al tocar el músculo. Segundo, el tono. Vamos a procurar percibir el músculo. Normalmente debemos poder sentir la masa muscular, por más que estés relajado. Cuando uno toca, por ejemplo, si yo toco este músculo, si usted se toca, van a poder sentir el músculo. Si no lo sienten, es porque ha perdido tono. Y si lo sienten muy duro, ¿no? Es porque está muy hipertónico o espástico. ¿Ya? Entonces, debemos determinar si hay tono o es muy intenso el tono del músculo. ¿Ya? Bien, eso sería a la palpación, perdón. ¿Ya? Auscultación no se hace en músculo y lo que es percusión tampoco. Pasaríamos a las mediciones. Y en las mediciones vamos a evaluar la fuerza en base a los movimientos que va a realizar el paciente. ¿Ya? Eso se evalúa por grupo muscular. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, voy a evaluar los flexores aquí en la mano. Entonces le voy a pedir que haga este movimiento para evaluar los flexores, para evaluar los extensores acá, ¿no? Lo mismo en cada parte del cuerpo. ¿Ya? Y voy a poner una calificación dependiendo de lo que él pueda hacer. ¿Ya? Eso, en la historia clínica, lo que se va a poner es este número. Entonces arma una tablita. Bueno, a ver, vamos. Le voy a dibujar aquí rapidito, que me había olvidado ponerlo eso. Se hace una tablita en la que va a ir más o menos así. A ver. La rápida, ¿no? Bien, aquí se coloca el músculo, el nombre del músculo o la masa muscular, obviamente acá. Aquí es para
la derecha y aquí para la izquierda. Entonces pongo, por ejemplo, flexores del antebrazo, ¿no? Vamos a poner ahí flexores, todo eso. Y en el brazo derecho, en el antebrazo derecho, pongámosle medio 5 y en el izquierdo medio, pongámosle 3, así. ¿Ya? Entonces, así se colocan. Ya vamos a usar un modelito que tengo, que me olvidé escanearlo, les dije que los iba a escanear, ¿ya? Y ahí van a ver dónde se coloca estos datos, ¿ya? Pero eso se arma en la historia clínica. Entonces, 5 sería si el paciente puede mover el músculo sin ningún problema. Eso significa que puede moverlo libremente. Si le damos resistencia como un peso o nosotros peleamos contra el músculo, él puede hacerlo, ¿ya? Y puede generar simetría. Eso significa que si el brazo hace esto, el otro también puede hacer esto, ¿ya? Eso le ponemos 5, ¿ya? Si es que puede hacer todos los movimientos, pero hay menor resistencia. En otras palabras, está un poco más débil que el otro lado, comparándolo siempre un lado al otro. Este le vamos a poner 4, ¿ya? Si él puede mover contra la fuerza de gravedad, eso significa que puede levantar el brazo, pero no puede hacerlo si le ponemos resistencia. Ya no va a poder vencer nuestra mano o la resistencia. Entonces, si no puede vencer resistencia, es 3. ¿Ya? Si apenas puede mover en todo su rango de amplitud, ya, pero eliminando la fuerza de la gravedad, eso significa que nosotros le podemos ayudar y entonces él puede mover, ya, pero nosotros estaríamos haciendo algo de fuerza para que él pueda vencer la gravedad. ¿Ya? Entonces nosotros le ayudamos simplemente a sostener el peso y él puede hacer el movimiento. Eso es 2, que sería pobre. ¿Ya? Ahora, cuando ni siquiera así puede hacer ningún movimiento, pero cuando nosotros tocamos, sentimos que él quiere hacer movimiento. O sea, eso significa que el músculo se contrae, lo sentimos, se pone duro, pero no puede producir movimiento. Eso sería 1. Y 0 cuando no hay ni siquiera esa percepción palpable ni visible. Eso se evalúa por cada grupo muscular, ¿ya? Si nosotros vemos que el paciente realiza movimientos naturales, normales, como por ejemplo agarrar el teléfono y poner su oreja, entonces ya de entrada podemos poner ahí que esos músculos pueden tener un valor de 5. Entonces necesitamos también estar evaluando músculo por músculo, sino dirigirnos directamente al área comprometida. Ya en algunos pacientes tal vez necesitamos hacer una evaluación completa. Entonces vamos a hablar músculo por músculo o por grupos musculares. Y luego vamos a evaluar el sistema óseo. En el sistema óseo, lo único que vamos a evaluar es si no hay alteraciones morfológicas. En otras palabras, malformaciones, desvío de los huesos, torsiones, que de nacimiento los tenga, que no hayan desarrollado, no hayan crecido, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, a la inspección, ¿no? Miramos, a la palpación, percibimos y tocamos, ¿no? Si se siente alguna anomalía, una bolita, cosas así, ya, y nada más. Ya, eso hablamos del sistema óseo. Luego nos vamos al sistema articular. Y en el sistema articular vamos a evaluar articulación por articulación su capacidad de movimiento. ¿Ya? En ese caso, para eso vamos a usar esa herramienta que les he estado pidiendo, que es el goniómetro. Está acá. Vamos a usar para eso. ¿Ya? Vamos a medir el ángulo de todas las articulaciones. ¿Ya? Y aquí yo, si bien en la anterior materia ya les pedí que hagan una tablita, aquí yo les he puesto, entonces va acá, los ángulos de cada articulación, ya para que sepan los movimientos, ya. Y aquí a la derecha están sus amplitudes en cada tipo de movimiento, ya. Las amplitudes máximas
están ahí, ¿ya? Entonces uno puede evaluar y también algo así como esto se va armando. Pongamos, por ejemplo, hombro, flexión. Por ejemplo, él avanzó solamente hasta 170, lo anotamos. En abducción alcanzó 180, en rotación tanto, así, ¿no? Vamos anotando el ángulo que me alcanzó en cada una de las articulaciones y en cada uno de sus movimientos que puede hacer esa articulación, que es lo que hemos visto en las anteriores materias, ¿ya? Bien, entonces ahí los he puesto, como ven, de todo, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Yo esto lo voy a subir después, que no los he compartido todavía. Ya. Luego vamos a evaluar el sistema nervioso. En el sistema nervioso vamos a evaluar tres cosas: la capacidad motora, la sensibilidad, los reflejos. ¿Ya? Para la capacidad motora, vamos a pedir al paciente que realice movimientos voluntarios a orden nuestra. Le vamos a pedir que mueva los dedos de los pies, que mueva el tobillo, que mueva la rodilla, la cadera, y lo mismo en el miembro superior: dedos, muñeca, codo, ya columna, ya. Cuando nosotros lo ordenamos, nos está indicando entonces que el cerebro procesa y manda la señal y produce el movimiento, ya. Y obviamente, si es que hay una alteración, vamos a ver que una parte no responde a las órdenes que su cerebro da. Es lo que es la capacidad motora. Aquí simplemente se pone, si está todo bien, conservada. Si es que está alterada alguna, se anota, ¿no? Qué parte muscular no está funcionando, ¿ya? Luego hablamos la sensibilidad. En la sensibilidad vamos a evaluar también cada parte del cuerpo. Ya vamos a hablar, evaluar ya desde la punta de los pies hasta la cabeza, como le decimos. Ya vamos a ir evaluando. ¿Qué vamos a hablar en cuanto a sensibilidad? Vamos a hablar la percepción superficial, la percepción profunda y la discriminación, ¿ya? ¿Qué significa eso? La percepción superficial la vamos a evaluar tocándolo, como acariciándole la piel del paciente. También lo podemos hacer perdón, se me metió. Ya, podemos hacerlo con una brochita o con una plumita acariciando la piel. Ya, vamos a empezar también desde la punta y vamos a ir evaluando, ¿no? Si el paciente en algún punto no percibe. ¿Ya? Bien, luego hacemos la percepción profunda y para eso ya lo tocamos, ¿no? Vamos a ir tocándole y preguntándole si él siente lo que le estamos tocando, ¿ya? Bien, eso es la profunda. Luego tenemos que evaluar la discriminación. Ya, la discriminación se refiere a que él pueda diferenciar diferentes tipos de percepciones. Ya, eso significa que él pueda diferenciar caliente, frío, doloroso, ¿no? Entonces, para eso usamos algo metálico, ya, como puede ser el manguito del martillito que usamos para lo que es los reflejos, que ahorita también vamos a hablar de eso, ya, y tocar zona, ¿no? Entonces él tiene que percibirlo más frío, ya. Podemos usar también un poquito de hielo, ya, cosas tibias para tocarlo con eso, y entonces el paciente tiene que percibir y decir si está más caliente, más frío. Ya, en caso de que veamos que hay alteración de lo que es esta percepción, también vamos a hablar la percepción al dolor. Para eso podemos pellizcarlo en diferentes partes o usar una agujita que suele venir en el martillo de reflejos, una agujita para
sunchar. No la vamos a clavar obviamente, simplemente sunchamos para ver si el paciente percibe eso, ¿ya? Bien, y luego también vamos a evaluar lo que es los movimientos en cuanto a su percepción. Para eso le vamos a pedir que cierre los ojos y vamos a moverle nosotros los pies, las manos, y él te tiene que decir en qué posición lo estamos dejando. Eso te indicaría ya que tiene una propiocepción conservada o pérdida, no sea que no puede identificar en qué posición se le está dejando el cuerpo, ¿ya? Bien, también podemos hacer lo que es la estereognosia, que para eso le vamos a colocar objetos diferentes para que él nos indique su forma, ¿no? En la mano podemos tocarlo con una bolita, con algo cuadrado, algo triangular, etcétera, y él tiene que con su tacto decirnos qué forma tiene o qué es, ¿ya? También se hace lo que es la grafestesia, que eso significa que él perciba que le estamos dibujando algo en la piel. Entonces, con alguna cosita con puntas, sin lastimar, dibujamos en la piel, ¿no? Puede ser una flor, un corazón, algo sencillo, un cuadrado simplemente, y él tiene que percibir qué es lo que estamos dibujando, o por lo menos aproximarse. ¿Ya? Bien. También debemos explorar si él puede discriminar entre dos puntos. Para eso vamos a pedir que cierre los ojos, ¿ya? Y lo vamos a tocar en dos puntos, o le vamos a pinchar con la agujita que cierre entre dos puntos. Y él debe percibir que son dos lugares diferentes, porque si está alterado la vía sensitiva, puede que solamente sienta una señal o como si fuese un solo punto el que estuviésemos tocando, ¿ya? Entonces, esas son las pruebas de discriminación ya sensitiva. Ya vamos a evaluar entonces eso. Luego vendría la evaluación de los reflejos. Vamos a evaluar los diferentes reflejos del cuerpo. Los más importantes, ¿ya? El reflejo del bíceps, ¿ya? Eso, para evaluarlo, vamos a golpearle con el martillito acá sobre el tendón del bíceps, de esta zona, de acá, ahí, y vamos a ver si hay un reflejo, ¿ya? Vamos a evaluar el reflejo rotuliano y el reflejo del tendón de Aquiles. Esos son lo mínimo que tenemos que evaluar. Pero podemos evaluar otros reflejos más, ya, como los músculos flexores en la mano, ya, los músculos extensores, etcétera, ¿no? Hay varios. En realidad, para todos los músculos se puede evaluar su reflejo. Ya solamente tienen diferentes técnicas. Eso los va a mostrar en la práctica, ¿ya? Bien, entonces, todo eso es lo que nosotros hemos recolectado, los datos, ¿ya? En nuestra historia clínica. Con todo eso, vamos a armar nuestra hipótesis diagnóstica, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Nuestras pruebas complementarias, etcétera, ¿ya? Bien, sin embargo, para evaluar en algunos pacientes también podemos usar otros métodos de evaluación dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, podemos evaluar la marcha en un aparatito que se llama analizador de marcha o plantografía dinámica. Les voy a poner aquí para que lo veamos cómo es ese aparatito. Eso es para cuando evaluamos la marcha. Ya. Analizador de marcha. A ver. Estas son este de acá. Ahí. Ya. Entonces, el paciente sube y camina por ahí. Esto va a detectar cómo pisamos, la intensidad de nuestra pisada, etcétera, y va a mandar toda esa información a una computadora. ¿Ya? Y con eso
vamos a poder evaluar la marcha del paciente. Entonces, es algo que podemos hacer para evaluar al paciente. Bien, también podemos hacer otras pruebas para evaluar movimientos. Ya, por ejemplo, podemos hacer la prueba de distancia de dedos suelo. Ya, para eso sirve para evaluar la flexión de la columna. Le vamos a pedir al paciente que se agache y procure tocar con la punta de los dedos el suelo. ¿Ya? Bueno, y diferentes otros tipos de pruebas, ya que podemos hacer con los pacientes, ya para evaluar ciertos aspectos, ¿no? Bien, una vez que ya hemos juntado todos esos datos, vamos a hacer nuestra hipótesis diagnóstica. Nuestra hipótesis diagnóstica es nuestra idea del diagnóstico que tiene el paciente. En algunos pacientes puede que ya vengan con un diagnóstico determinado, ¿ya? Pero igual nosotros tenemos que plantear nuestro propio diagnóstico. Hipótesis diagnóstica significa lo que yo creo. No es todavía mi diagnóstico definitivo porque necesito a veces confirmarlo, ¿ya? Entonces voy a plantear un diagnóstico, lo que yo creo que puede estar teniendo el paciente. Y eso voy a dividir en 4 componentes. ¿Ya? El sindrómico, que es cuando coloco el síndrome que pude haber tenido el paciente, ¿no? Ya, por ejemplo, una hemiplegia es un diagnóstico sindrómico. Ya, diagnóstico etiológico es la causa, ya que pueda tener o haya generado ese problema. Ya puede ser una causa viral, traumática, infecciosa, etc. El diagnóstico diferencial son los otros diagnósticos que yo voy a colocar que puede que no sean, pero me sirven para diferenciarlo, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner otros diagnósticos alternativos, ¿ya? Alternativos solamente para que yo pueda de repente, si es que no es el primero, discriminar con el segundo, y esto además me ayudará a pedir de repente alguna prueba complementaria. Y por último, el diagnóstico físico-kinético, que se refiere en base a la eficiencia de los sistemas que hemos hablado, muscular, articular, óseo, neurológico, ya que puede estar comprometido. ¿Ya? Cuando hablamos de técnicas físico-kinéticas en esa materia, vamos a hablar sobre este punto. Y entonces ponemos esos tipos de diagnóstico. Luego vamos a colocar las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son cualquier cosa que solicitemos, que veamos necesario para ayudarme con el diagnóstico. Generalmente en fisioterapia lo que más se pide son radiografías, ¿no? Entonces, una radiografía, algunos pacientes ya vienen con su radiografía, entonces no necesitan de repente pedirlos, pero en algunos casos sí, hay que pedir de repente una radiografía para ver y ayudarme a ver qué es lo que está dañado. Ya, entonces serían las pruebas complementarias. Una vez que ya tengo todo esto, debo hacer mi plan terapéutico. El plan terapéutico consiste en que yo coloque qué cosas voy a hacer para tratar al paciente, que en parte ya hemos visto un poquito en fisioterapia 1 y que vamos a ver después de esto, o sea, la clase de mañana y en las siguientes materias, qué planes puedo ir aplicando dependiendo de la patología, ¿ya? Entonces, en plan terapéutico voy a poner el objetivo general del tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente, pongámosle que vamos a trabajar con un hombro congelado, un hombro que apenas puede mover 10 grados, entonces voy a poner como objetivo del tratamiento conseguir que mueva por lo menos hasta 90. El hombro puede mover hasta 180 en aducción. Entonces, en abducción. ¿Ya? Entonces, pero puede mover apenas 10. Yo puedo poner como un objetivo 90, que es lo suficiente como para que él pueda alimentarse. ¿Ya? Bien. Entonces pongo el objetivo de mi tratamiento. Le voy a poner lo que voy a hacer a corto plazo, que eso significa en las primeras 10 sesiones. A mediano plazo, que es dentro de lo que sería
el primer año de tratamiento y a largo plazo posterior a eso, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, alivio del dolor con termoterapia, crioterapia y TENS. Tratamiento a medio plazo, ya recuperar tono muscular en base a electroestimulación, mecanoterapia, etcétera, ¿no? Entonces voy a poner lo que yo veo necesario aplicar en ese paciente para conseguir ese objetivo, ¿ya? Y luego eso se coloca en el plan, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a hacer la primera vez que veamos al paciente. Si ustedes hacen un buen trabajo en esta primera vez, los siguientes no va a ser muy difícil. ¿Ya? Por eso siempre una buena historia clínica hecha al principio nos va a dar muy buenos resultados en el futuro. ¿Ya? Entonces, cuanto más pregunten, más información ustedes tienen. Darle un buen tiempo la primera vez que evalúan al paciente. ¿Ya? A partir de ahí, solamente vamos a evaluar lo que vamos a trabajar. Por la primera vez, ustedes pueden de repente examinar todos los músculos, todas las articulaciones, pero en las siguientes veces ya solamente van a evaluar con lo que van a trabajar, ya sea una rodilla, un codo, etc. Y en cada sesión que venga el paciente, vamos a armar lo que es la evolución. ¿Ya? La evolución. En la evolución vamos a anotar ya por fechas, ¿no? Tal fecha, tal hora, y lo vamos a anotar todo lo que observamos con ese paciente, lo que se hizo y qué pienso hacer si es necesario. Para que eso sea sistemático, usamos un método que se llama SWAP, ¿ya? Que, vamos a poner aquí, porque por ahí muchos va a subir, ya después me olvido, que se llama el método SWAP, que es un mnemotécnico de lo que ven ahí, subjetivo, objetivo, análisis y plan, ¿ya? Eso significa lo siguiente: el día que venga el paciente en su siguiente sesión, en subjetivo ustedes van a notar lo que él les dice, cómo está mejorando. Ustedes preguntan cómo está, él dice, bueno, me duele más, me duele menos, está mejor, está más trabado, me cuesta mover más. O sea, él te va a dar algo de lo que le está pasando. Eso es lo subjetivo, ¿ya? Entonces, pongámosle que el paciente tenía un problema con el hombro, ¿no? Entonces, él puede mover hasta 10, ¿no? Y él te dice, ya puedo mover un poquito más, ¿no? Entonces, eso colocan en el subjetivo. Le pone, el paciente refiere que puede movilizar mejor el hombro comparado con las anteriores visitas. ¿Ya? En objetivo, nosotros ya evaluamos el componente físico. ¿Ya? En el objetivo vamos a poner ya, por ejemplo, cuando usted lo examina la primera vez, apenas alcanzaba 10 grados y ahora alcanza hasta 45. Entonces, ustedes pongan ahí en objetivo la movilidad de la articulación del hombro alcanza hasta 45 grados, siendo el original 10 grados. ¿Ya? Y en análisis colocan su análisis de lo que está pasando. En este caso, el paciente ha mejorado, entonces ponen, se nota una mejoría en lo que es la movilización de la articulación del hombro. ¿Ya? Ustedes analizan los datos. Y en el plan, si van a hacer alguna modificación. Si está yendo bien, no hay por qué modificar. Entonces ahí simplemente ponen continuar con el plan original, ¿no? Y si ustedes ven que no está funcionando y van a modificar el plan, van a cambiar a una cosa, a hacer más intenso, cambiar de técnica, etc. Entonces ahí colocan. Van a poner, no está funcionando adecuadamente lo que es los movimientos activos y pasivos y por lo tanto se pasará a hacer electroestimulación. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, que están modificando el plan original. ¿Ya? Y eso se arma en cada visita. La siguiente visita, lo mismo. Subjetivo, objetivo, análisis, plan. ¿No? La siguiente visita y así. Eso es la evolución. Cada vez que venga el paciente, volvemos otra vez a hacer todo eso. Ya, claro que esto es más cortito y lo registramos para que nos sirva
de guía en lo que estamos siguiendo. Cuando el paciente ya recuperó o pasó un tiempo y no recuperó y concluimos con un diagnóstico, ahí ponemos nuestro diagnóstico definitivo, confirmando el diagnóstico que teníamos originalmente o de repente modificándolo por otro. ¿Ya? Y por último, para terminar por hoy, la epicrisis. ¿Ya? La epicrisis vamos a colocar, es un resumen de todo lo que hemos puesto ahí. Eso solamente se hace cuando ya se concluyó con el paciente. Terminamos con el paciente, hicimos todas las sesiones que tenemos que hacer, o el mismo paciente de repente ya decide no volver, etcétera, ¿no? Entonces, ya concluimos con el paciente, entonces ponemos epicrisis, un resumen de todo. Entonces ponemos, por ejemplo, paciente acude por presentar hemiplegia del lado izquierdo del cuerpo, asociado a una embolia. Ya se hizo un plan de tratamiento en base a electroestimulación, mecanoterapia y terapia del dolor, con respuesta favorable, habiendo mejorado en un 20%. Ya decidió el paciente no volver más al tratamiento, ¿no? Entonces, un resumen de todo lo que pasó es lo que se llama epicrisis. Y con eso cerraríamos la historia clínica. Cuando el paciente vuelve en un futuro por esta causa o por otra, se vuelve a sacar la misma historia clínica, se revisa la epicrisis y lo único que hacemos ahí es modificar lo que es el motivo de consulta y lo que es las evoluciones, ¿no? Porque se está volviendo por una causa diferente, a menos que venga por una causa nueva. En ese caso, haríamos una nueva evaluación completa del paciente. Bien, entonces todo eso es la historia clínica, ¿ya? Todo es lo que ustedes tienen que armar cuando un paciente llega por primera vez y la evolución cada vez que él vuelva. Ya les va a pasar, que les decía, el modelito escaneado que tengo para que ustedes vean cómo es más o menos el documento en sí. ¿Ya? Y mañana vamos a empezar a hablar ya de otras técnicas terapéuticas, vamos a hablar del uso de infrarrojos y de otras técnicas como hidroterapia, etcétera. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces nos vemos mañana. Ya se cuidan. Chao, chicos.